Para todos los que tuvimos la suerte de haber visto Naruto en nuestra niñez, creo que varios podemos coincidir, incluyéndome, en que Gaara era alguien que daba temor. Desde su actitud impredecible y agresiva hasta su estilo de combate, el cual para la época se imponía ante todos y parecía invencible ante cualquier genin de su generación. Se sabía poco del chico de la arena. Por algunos detalles en algunas de sus acciones podías notar esa crueldad en él. No sabías cuál era la fuente de aquella maldad, pero estaba presente, acompañada de una fuerza y resistencia abismal que solo generaba más dudas e intriga. La primera vez que vimos a Gaara fue en el capítulo 20, en el altercado que estaba teniendo Kankuro y Naruto. Este aparece sorprendiendo a todos, incluyendo al mismo Sasuke, por la sutileza o rapidez de aquel chico. No sabíamos qué habilidades tenía, aunque por la forma en la que se desplazó mediante la arena, ya nos podíamos dar una idea. Por la forma en la que reaccionó Kankuro y Temari ante su aparición nos daba una impresión de que era alguien que imponía. Si bien Gaara detiene aquel altercado y se disculpa por los problemas causados, sus palabras y su personalidad parecían ser lo contrario. Su actitud era relajada y algo indiferente, como cuando le dice a Naruto que no le interesa saber su nombre, pero se muestra interesado en Sasuke y deja claro que lo volveremos a ver en los exámenes Chunin. En algunos momentos a lo largo de este arco vemos más detalles sobre Gaara. Vemos que la arena juega un papel fundamental en sus habilidades y que es un ninja cualificado. Pero la escena que realmente funciona como presentación de la actitud y personalidad del personaje llegaría en la segunda etapa de los exámenes Chunin, en el Bosque de la Muerte. El equipo de Kurenai, conformado por Hinata, Kiba y Shino, serían testigos de cómo los tres genin de la arena tendrían una confrontación con otro equipo de la Aldea de la Lluvia, o Amegakure. En este encuentro, Kankuro toma una posición más calmada y trata de razonar con Gaara, de que este ni siquiera sabe qué pergamino tienen ellos, por lo que no tendría caso librar esa batalla, a lo que Gaara, conservando su actitud tranquila, pero con ciertos tintes que te decían que ahí no iba a salir nada bueno, le diría a Kankuro que eso no le importaba. El primero en atacar sería el ninja de la Aldea de la Lluvia, con Tormenta Senbo, una lluvia de agujas, una técnica a la cual la mayoría de genins de la época dudo que la pudieran contrarrestar o esquivar, salvo algunas excepciones. Pero su jutsu no tendría ningún daño en Gaara. La propia arena, como si tuviera vida propia, haría acto de presencia y lo protegería, haciendo que este no haya tenido ni un solo rasguño. Por palabras de Kiba, la arena tenía un mal olor. Tenía un olor a sangre. Kankuro le explicaría al ninja de la lluvia que Gaara tiene una defensa arena que nada lo puede traspasar. De hecho, la calabaza que carga es la arena y cuando se ve atacado carga esa misma arena con chakra para fortalecer dicha arena. Lo más sorprendente es que la arena acude a su protección automáticamente, sin la necesidad que la voluntad de este lo quiera. Al ver que su jutsu no funcionó, el ninja de Amegakure intentaría atacar a Gaara desde más cerca, algo que no ocurriría, ya que Gaara lo encerraría con su jutsu ataúd de arena y con la misma arena terminaría aplastándolo y terminando la vida de aquel joven de Amegakure. Pero Gaara no se detendría ahí, ya que también haría lo mismo con los dos compañeros de equipo del ninja de la lluvia. Esta escena recuerdo haberla visto en su día y me dejó con un malestar tremendo. Toda esta secuencia abarca parte del capítulo. La batalla en sí no es extensa, se podría decir que solo hay dos movimientos y tres si cuentas la defensa arena de Gaara. Pero la batalla no es la intención completa de esta escena, sino presentarte parte de la personalidad cruel e impredecible de Gaara, siendo este último factor muy importante. Desconocemos por completo a Gaara, no se conoce su pasado ni la totalidad de su poder, solo se tiene las pocas pero notables escenas de él. Cuando se presenta a Gaara se muestra como alguien relajado, incluso como un poco indiferente o inmutable, pero con una aura agresiva en él. En la primera escena el mismo Kankuro parece ser alguien que se deja llevar mucho por sus emociones y Gaara como la mente fría del grupo, pero mientras más interacciones vemos, esa capa de indiferencia se va quitando poco a poco, mostrando un Gaara más impredecible y que se deja llevar más por sus emociones, con ahora Kankuro siendo como la mente fría del grupo. El suspenso en las escenas de Gaara, acompañado de una música que acompaña muy bien y una animación fantástica, van de la mano con la personalidad impredecible de él. No es un personaje con ataques de ira o pérdida de cordura anunciado. Ahí recae parte del truco, una fachada inmutable pero que poco a poco va mostrando esa crueldad e ira, a un punto en el que no sabes cómo va a reaccionar. En la previa, antes de la batalla de Gaara vs Sasuke, vemos cómo Naruto y Shikamaru presencian cómo Gaara asesina a dos personas que eran una especie de matones apostadores. Ante esto, Naruto y Shikamaru quedan totalmente petrificados y temerosos de lo que podría pasar. Al final no termina pasando nada, incluso Gaara camina al lado de ellos y los ignora por completo. Pero el terror está ahí,
y el miedo también está presente. Llegados ya a los combates de los exámenes Chunin, el penúltimo combate sería el de Rock Lee vs Gaara, el combate con mayor nivel de toda esa ronda y que más desarrollo tuvo. No solo era una presentación de personalidades, sino también un duelo de par a par, en donde Rock Lee puso en aprietos a Gaara en varias ocasiones y sorprendiendo al mismo Gaara. Mientras Lee quería demostrarle a los demás y a sí mismo que podía convertirse en un gran ninja, sin importar que durante toda su vida lo habían menospreciado y le habían dicho que jamás llegaría a ser un buen ninja, el deseo o motivación de Gaara parecía ser uno muy simple, pero impactante. Era destruirlo todo. Y digo parecía porque a pesar de que en varias ocasiones vemos esa actitud y acciones sumamente crueles, hay pequeños detalles que nos dicen que detrás de todo eso hay algo más, o mejor dicho aún, algo que origina todo eso, o el punto de inicio de aquella avalancha de violencia en la que estaba convertido Gaara. Como ya sabemos, la pelea la termina ganando Gaara y avanzando a la siguiente ronda. Rock Lee fue uno de los mejores personajes, por no decir el mejor que se nos presentó en este arco. En él encontramos una de las historias más conmovedoras, nobles e inspiradoras de toda la serie. Desde cómo a una edad temprana no se rindió a pesar del desprecio de sus compañeros, hasta su perseverancia y su momento de quiebre que al final termina convirtiéndose en parte de su combustible para no darse por vencido. Y aún con todo y eso termina perdiendo el combate, y algunos tal vez no lo recuerden, pero esa pelea termina con uno de los médicos diciéndole a Gai Sensei que lo más probable es que Lee nunca vuelva a ser un ninja. Uno de los personajes más entrañables y con una de las historias más inspiradoras y motivacionales, terminamos viendo cómo todo eso es destruido por Gaara. Algo a destacar es el detalle de cómo Gaara reacciona cuando Gai Sensei sale en defensa de Lee y para el combate. Gaara no podía entender el por qué alguien había entrado a defenderlo, tomando en cuenta que perdió y desde su perspectiva había fallado completamente, algo que deja todavía más impactado y confundido a Gaara. El combate contra Lee termina teniendo un efecto en Gaara, su actitud se vuelve visiblemente más agresiva y pareciera como si estuviera conteniendo él mismo, en un estado más desatado y comienza a ser más abierto sobre sus pensamientos. También él contaría su historia a Shikamaru y Naruto, cómo desde niño fue maltratado y usado como estrategia militar de su aldea, y dentro de él había sido encerrado un monstruo llamado Shukaku. Al crecer y volverse emocionalmente inestable debido a la influencia de Shukaku, en vez de ser visto como el salvador de su pueblo, se convirtió en alguien temido por los demás habitantes, por lo que no cumplió con los estándares de su padre ni de la aldea. Era visto como una amenaza y, por palabras del propio Gaara, se había convertido en una figura de terror para los aldeanos que debía proteger. Había sido criado bajo un objetivo, el cual no resultó como se esperaba. Esto hizo que se quedara sin ningún propósito en su vida. Al vivir en una constante soledad, haber tenido una infancia horrenda y sufrir maltratos de las personas de su pueblo y por la influencia de Shukaku, esto hizo que Gaara desarrollara una personalidad violenta y que creyera que solo tenía un propósito en la vida, el cual era ser ese monstruo que toda la gente decía que era. Para darle sentido a la vida requieres un propósito. Existir sin razón es lo mismo que estar muerto. Decía Gaara que lamentablemente había aceptado que su único propósito o sentido en la vida era la violencia. Llegados a la pelea con Sasuke, este último en su entrenamiento con Kakashi había mejorado bastante. Ambos habían optado en aplicar como estrategia la velocidad y taijutsu, lo que en varias ocasiones había acorralado a Gaara en su pelea contra Lee, sumándole el Chidori, el jutsu insignia de Kakashi. Durante esta pelea la estrategia funcionó y Gaara se vio muy superado, pero al mismo tiempo se veía lejos su derrota. Parte de la pelea Gaara se la pasó diciendo cosas o balbuceando cosas que no entendíamos muy bien, pero que sabíamos que no eran nada bueno. Emocionalmente se encontraba más impredecible que nunca y parecía que Shukaku cada vez tenía más poder e influencia en él. El combate terminaría siendo interrumpido por Kankuro y Temari. Además, se desataría la invasión a Konoha por parte de la aldea de la arena y del sonido. Pero esto estaba lejos de terminar, porque Shukaku tomaba cada vez más el control sobre Gaara. En su batalla en el bosque, cuando Gaara recupera la conciencia y estaba parcialmente transformado en el Shukaku, lejos de parecer un villano parecía más un tipo roto, ahogado en su tristeza y soledad, que lamentablemente había aceptado que su único papel era ser un monstruo. Irónicamente, la crueldad de la gente y terror hacia Gaara lo único que provocó es que Gaara terminara aceptando que ese era su único rol en la vida. Después de todo, toda su vida había recibido y había escuchado eso de la gente. Esta vez Sasuke no podría contra Gaara. Para este momento se encontraba sin chakra y el sello de Orochimaru ya lo estaba afectando. Sin embargo, la derrota de Gaara se encontraba en otras manos, y es que un chico que también había sufrido parte de lo mismo
le mostraría a Gaara que después de todo, si hay una luz de esperanza y cambio ante toda la crueldad y terror del mundo.